Queridos amigos de Biblioteca Los Mangos, un gusto de estar con ustedes, de saludarlos. Originalmente la idea era presentar un enlace en vivo, pero ustedes saben que la tecnología y las personas de repente se nos va la onda, pero con todo el ánimo de compartir muchas ideas. Entonces, nada, que aquí estamos con toda la energía. Yo en particular muy contenta y muy feliz, honrada de tener una invitada especial de lujo en el programa y diario de hoy, la doctora Cecilia. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo ya tenía tiempo que tenía pensado invitarle. También nos acompaña Liz, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Vamos a abordar un tema interesantísimo que yo la verdad también cuando tuve este encuentro con esa línea, que es el pensamiento complejo, la complejidad y la transdisciplinariedad, pues me cambió, digamos, la vida. Entonces, cuando descubro que la doctora Cecilia está también trabajando esos temas, claro, en mucha más profundidad, porque es una experta en el tema, pues es que me parece bien pertinente, sobre todo en estos tiempos que implica pensar diferente para intervenir la realidad y transformarla. Entonces, yo preparé por aquí, déjenme abrir mi archivo. Doctora, gusta saludar a su público. Yo sé que tiene muchos admiradores, muchos fans, porque además de que es vallartense, ha tenido una trayectoria muy relevante que ahorita voy a leer, en lo que usted saluda a su querido público, también hace teatro y bueno, pues muy bienvenida, doctora, muchas gracias. Al contrario, ¿no? Para mí es un placer poder colaborar con la Biblioteca Los Mangos. Es un gusto poder saludar a toda la comunidad vallartense y, por qué no, también a la comunidad internacional que nos visita durante esta charla. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir. Ana Cecilia Espinosa Martínez es doctora en educación por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México y licenciada en Contaduría por el Centro de Estudios Universitarios Arcos de Puerto Vallarta, Jalisco, donde funge como directora. Investiga sobre el tema de la transdisciplinariedad desde 1996. Produjo en conjunto con Claudia Tamaris en el 2001 la obra Un modelo transdisciplinario de educación para la universidad, como tesis de maestría. En el año 2001 creó la Gaceta Universitaria Visión Docente con Ciencia, reconocida por el CRIET de Francia, Centro Internacional de Investigaciones y Estudios sobre la Transdisciplinariedad. Desarrolla el proyecto de investigación en acción transdisciplinar de Centro Universitario Arcos, ha escrito numerosos artículos sobre la transdisciplinariedad, complejidad y educación superior, epistemología de la ciencia y filosofía universitaria. Destacan dos libros, Transdisciplinariedad y Formación Universitaria, Teorías y Prácticas Emergentes, en conjunto con Pascal Galvani. Abrir los saberes a la complejidad de la vida, nuevas prácticas transdisciplinarias en la universidad. Participa activamente y dicta conferencias en congresos internacionales sobre complejidad, transdisciplinariedad en diversos espacios académicos. Ha representado a México en congresos internacionales en Brasil, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Francia, Canadá, Perú y Colombia. Es miembro investigador de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Puerto Vallarta. Y la cereza del pastel es que también es actriz. Y cómo no ponerme feliz y honrada de tener a alguien con ese currículum, siendo mujer y siendo de esta parte del mundo, digamos. Y bueno, este pequeño espacio, doctora, es para usted, para que todos esos saberes en todo este recorrido, en toda esta vida profesional, en toda esta preparación, ¿no? También lo que ha podido nutrirse. Pero es un tema, aquí por ejemplo este espacio, pues nos está viendo mucha gente, la Biblioteca Los Mangos tiene chicos, jóvenes, adultos, no todos son muy conectados con el mundo académico, pero sin embargo yo estoy pues muy necia a que no por ello sean conceptos que pertenezcan a un grupo,
Y entonces por eso a mí me gustaría empezar haciéndole la siguiente pregunta. Y es que de repente cuando hablamos de complejidad, lo primero que se entiende es difícil o complicado. Pero entonces, ¿cómo podríamos entender el término de complejidad desde sus palabras, desde su punto de vista? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, de entrada a mí lo que me gustaría decir que son la realidad y la vida las que tienen estas características de ser transdisciplinares y complejas. Las primeras veces que uno escucha el término complejidad, usualmente lo liga a la noción de complicación o de algo que es difícil o de algo que está enredado. Nada más alejado de ello. Complejidad significa complexo, significa lo que está tejido entre. Yo con frecuencia les digo a los jóvenes, sobre todo a mis estudiantes, que si recuerdan estas madejas que tenían las abuelas o las mamás para coser, que es una madeja muy grande, compuesta de muchas madejas de diferentes colores, y les explico que esas madejas conforman una gran madeja y que cada una de estas madejas, si lo llevamos a un ejemplo desde la perspectiva transdisciplinaria, podemos decir que cada madeja representa una disciplina, una ciencia, un tipo de saber. Entonces, lo que podemos decir es que la complejidad y la transdisciplinariedad lo que nos permiten es escudriñar la realidad de una forma que podamos entender cuáles son esos diferentes hilos que se entretejen para generar los fenómenos que suceden en la realidad, los fenómenos humanos, los fenómenos sociales, inclusive los fenómenos naturales. Entonces, transdisciplinariedad implica justamente tener una visión desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos. Trans, el prefijo trans significa lo que está en las disciplinas, entre las disciplinas y más allá de cualquier disciplina, entendiendo disciplina como una área de formación o como una área de conocimiento o como un saber. Entonces, aquello que está en las disciplinas, entre y más allá de las disciplinas, es la vida en sí misma. No podemos comprender un fenómeno solamente desde la biología, por ejemplo. La vida humana no la podemos comprender solo desde la biología. Los seres humanos somos seres multicausados y tenemos una parte biológica, una parte psicológica, una parte social. Entonces, si queremos tener una visión mucho más integral de cada fenómeno, fenómeno natural, fenómeno social, fenómeno humano, tendremos que buscar todas estas diferentes perspectivas o diferentes ángulos que nos den una idea mucho más clara de por qué el fenómeno se comporta de tal forma o por qué, cómo es que pudiéramos entonces nosotros acercarnos a él para resolverlo. Entonces, la complejidad, que es, digamos, prima hermana de la transdisciplinariedad, lo que nos ayuda es, aporta una serie de principios que nos permiten pensar la realidad de una manera compleja, es decir, para poder entender cuáles son las relaciones que se dan entre diferentes ámbitos y que hace que los fenómenos surjan y tengan determinadas características y no otras. Tal vez lo que podríamos empezar por decir es que la transdisciplinariedad plantea tres grandes pilares. Uno, que la realidad es multireferencial. En la realidad existen diferentes niveles de realidad y también diferentes formas de percibir esa realidad por parte del sujeto. La segunda postura es que no solo la realidad es multireferencial y por ello es que necesitamos o es útil entretejer o hacer dialogar diferentes tipos de saberes, sino que también debemos comprender que existen diferentes lógicas y que estas lógicas conviven en la forma en que los fenómenos son percibidos y también en la forma en que los fenómenos
están siendo generados. Por ello, si somos capaces de tener esta mirada multireferencial y entender que hay diferentes lógicas desde las cuales mirar, podemos decir, esas problemáticas, entonces será que nos podremos acercar de una forma probablemente más atinada, más integral a esas situaciones o a esos fenómenos. Y si estamos buscando, por un lado, comprenderlos y en otro momento generar alguna estrategia o alguna propuesta de solución para esos fenómenos, pues entonces tendremos mucho más herramientas y generaremos estrategias que sean mucho más pertinentes a esas características que la propia realidad tiene. Entonces, la transdisciplinariedad y la complejidad van de la mano y lo que pretenden es generar una reforma del pensamiento que tenga que ver con la habilidad que tenemos que desarrollar los seres humanos para acercarnos a la realidad desde una mirada que nos permita comprender esa unidad y a la vez esa diversidad que existe en los fenómenos sociales, naturales, humanos, en la vida cotidiana. La vida cotidiana, la realidad es así, es transdisciplinar y compleja. Cualquier fenómeno social que nosotros queramos estudiar, pues entenderemos que no podemos revisarlo desde una sola perspectiva porque eso nos genera una visión un poco como de miopía, ¿no? No, pues me parece bellísima su explicación, muy completa, y justamente esa postura filosófica es la que nos da una visión más completa, como nos explica, una visión más completa, integral e integradora de la realidad. Y dijo un punto muy importante, para si uno pretende atender un tema, quizás alguna problemática, que muchos puntos de vista, diferentes disciplinas o diferentes perspectivas atiendan este tema, digamos que de alguna manera no es garantía que se solucione, pero es garantía quizás de un devenir del problema mucho más completo, más entender, digamos, este problema desde diferentes ángulos. ¿Cómo se acerca usted a un concepto tan potente que yo creo que va agarrando fuerza? ¿Cuáles han sido sus autores? ¿Cómo le aparece en su vida profesional o formativa, sobre todo, este concepto y lo, digamos, lo apropia y lo incorpora a su vida profesional? Sí, bueno, me gustaría comentar que complejidad y transdisciplinariedad no son sinónimos de completud. Debemos entender que la realidad es viva, es emergente, es cambiante y por tanto, pues generamos acercamientos a esa realidad, pero nunca vamos a tener una visión completa. Eso es lo que nos permite que el conocimiento esté en continuo devenir y en palabras de Basarab Nicolescu, que es el padre de la transdisciplinariedad, entendemos que el conocimiento es por siempre abierto. Entonces, nuestra aspiración no es alcanzar la completud o debemos entender que aunque tengamos una visión transdisciplinaria y compleja, no significa que vamos a comprender la totalidad del fenómeno, pero sí que tendremos muchas más herramientas para comprenderlo de una manera más integral, aunque nunca completa, por estas características mismas que tiene la realidad. Yo, mis acercamientos con esta perspectiva se vinculan allá por el año del 96, que yo empecé a realizar procesos investigativos y posgraduales. Entonces, en aquel momento mi interés estaba dado por generar una propuesta educativa que fuera coherente con la visión humanista que manejamos en la Universidad Arcos, que es donde yo también me formé y que está vinculada a esta noción de educar es formar hombres y mujeres libres y a esta necesidad o a esta intención de realizar una formación de la persona de manera integral que buscara no solo prepararlos como universitarios en un sentido profesional del término, sino que incluyera también una visión de mundo y una visión del quehacer de los seres humanos en el mundo y con muchísima más razón
de los universitarios, es decir, buscar una formación que buscara ser más integral de la persona y por lo tanto empecé a vincularme con estas ideas de la transdisciplinariedad que tienen una aspiración también hacia esta visión mucho más integral de la vida en los diferentes ámbitos, en el ámbito individual, en el ámbito social y en el ámbito planetario. Entonces, mis primeras investigaciones estuvieron ligadas a eso, a cómo concretar en una experiencia real, práctica, todos estos ideales que algunos podrán decir que ya estaban en la visión del ideal helénico, esta visión de una formación integral de la persona, pero cómo concretarlo en prácticas específicas, porque bueno, uno puede generar una serie de ideas y propuestas y una filosofía institucional, pero que si no encuentra peso o si no encuentra una acción concreta en la realidad cotidiana, pues pierde sentido. Usualmente vemos que hay una fragmentación entre los idearios que se tienen en los organismos o en las instituciones y lo que la realidad cotidiana, en lo que la realidad cotidiana realizamos y enfrentamos. Pensando en todas estas cuestiones es que yo me involucré y contacté a Basarab Nicolescu, que para mi sorpresa estuvo muy dispuesto para compartir sus ideas, sus propuestas, sus investigaciones. Basarab Nicolescu es un físico cuántico. Por supuesto, la visión transdisciplinaria y la complejidad pertenecen, es importante decirlo, a este nuevo paradigma de la ciencia que sale de la noción positivista con la que estamos acostumbrados a trabajar y que plantea una perspectiva o una lógica binaria, ¿verdad? En donde encontramos nociones de falso, verdadero, blanco, negro, culpable e inocente que trascienden en muchos ámbitos, en este caso en el derecho. Y pasamos a una lógica transdisciplinaria en donde encontramos que los contrarios es importante que existan y son capaces de cooperar en otros niveles de realidad. Así, por ejemplo, desde la física cuántica nos damos cuenta que existe un nivel de realidad físico o microfísico y que la lógica con la que se comportan los fenómenos en ese nivel de realidad es diferente a la lógica con la que se comportan los fenómenos en el ámbito macrofísico. Esto vino a romper con un montón de paradigmas con los que estábamos acostumbrados a lidiar en las ciencias naturales y que habían pasado a las ciencias sociales, y nos hizo pensar que la realidad es múltiple, o sea que hay diferentes niveles de realidad y que por tanto hay diferentes lógicas y que cada nivel de realidad puede obedecer a una lógica distinta y por tanto la forma de acercarnos a ella tendría que cambiar o tendría que variar o tendría que abrirse a otras opciones en donde estos pares de contradictorios que parecerían absurdos en la lógica binaria anterior, que pudieran cooperar, en realidad en la vida cotidiana cooperan. Por ejemplo, en nuestro sistema circulatorio tenemos sístole y diástole, que son dos acciones distintas, una que permite el flujo de la sangre y otra que contrae, pero justamente gracias a que esas dos situaciones distintas se combinan, es que es posible que el sistema sanguíneo funcione. Y bueno, a partir de eso se encuentran muchos ejemplos, inicialmente en los ámbitos de las ciencias naturales y después empezamos a trabajarlos en las ciencias sociales. Así, inicialmente nos empezamos a involucrar en este tema en el año 96 y trabajando sobre ello produjimos una propuesta de cómo sería, digamos, una institución que trabajara desde una perspectiva transdisciplinaria. Esta fue una propuesta que no tenía una experiencia en el terreno concreto, era inicialmente una propuesta, podríamos decir,
filosófica, ¿no? A partir de conocer lo que la transdisciplinariedad y la complejidad nos ofrecen, pero que después echamos a andar en la Universidad Arcos y desde el año 2006 tenemos ya el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública para trabajar todos nuestros programas educativos desde una perspectiva transdisciplinaria en los que podemos o logramos vincular y hacer colaborar a estudiantes con diferentes formaciones para que aborden proyectos de situaciones que suceden en la localidad y que tengan esta visión mucho más integral con la finalidad de que podamos acercarnos a la realidad de otra forma y establecer estrategias que sean mucho más adecuadas a esas características que tiene la realidad a la que hemos definido como transdisciplinaria y compleja, ¿no? Tal vez podemos pensar que cada fenómeno es como una, yo les digo, es como un telar, y que en ese telar se genera una figura específica según se vayan combinando los hilos y los colores de los hilos y se generan figuras. Así los fenómenos naturales y sociales son el producto de esa, digamos, imbricación entre diferentes hilos que pueden ser otros fenómenos y que para nosotros comprenderlos podemos recurrir a estas herramientas que proveen la transdisciplinariedad y la complejidad que nos permiten identificar cómo es que una situación tiene que ver, por ejemplo, usualmente la formación de base que uno tiene le hace mirar la realidad desde esa perspectiva. Cuando platicamos con los estudiantes, por ejemplo, los abogados, creemos que vamos a resolver todas las problemáticas a partir de generar reglamentos o leyes y que con eso inmediatamente la realidad se va a resolver. Pero casi ninguna problemática es monocromática, todas son multireferenciales y es por ello que hay que recurrir al diálogo y a la colaboración de diferentes saberes, de diferentes tipos de conocimiento. Y muy importante decir que en el caso de la transdisciplinariedad y la complejidad, el saber se abre a la vida misma y entonces se valoran los saberes que son también aquellos que se generan fuera del saber académico. Los saberes tradicionales, el arte, la filosofía, son saberes tan valiosos como los saberes que a veces trabajamos dentro de las universidades. Y después, pues, el acercamiento, por supuesto, con Edgar Morin, que es el padre de la complejidad y su enorme y maravillosa obra. Legado de pensamiento. Referente a... 99 años, me parece, acaba de cumplir. Sí. Y todavía da conferencias y sigue viendo. Ese señor es una cosa... Una vida muy prolífica. Sí, una obra... Respecto de Edgar Morin, me gustaría leerle una pequeña cita de su libro Cambiar de vía para el futuro de la humanidad, claro, que dice: la reforma de la mente depende de la reforma educativa, pero esta también depende de una reforma del pensamiento. Son dos reformas clave que se retroalimentan. Cada una es productora y producto de la otra, indispensables ambas para una reforma del pensamiento político que dirigirá a su vez las reformas sociales, económicas, etcétera, etcétera. Pero la reforma de la educación también depende de la reforma política y de las reformas de la sociedad que derivan en la restauración del espíritu, responsabilidad y de solidaridad, producto de la reforma de la mente, la ética de la vida. Cada reforma se alimentaría, por lo tanto, de todas las demás. Existe, pues, un círculo virtuoso entre las reformas que dependerán unas de otras y se estimularán recíprocamente. Entonces, ya había tocado el punto, pero a mí me gustaría preguntarle, ¿es necesario, como lo dice Edgar Morin, es necesario entonces reformar el pensamiento, la reforma de los
modelos educativos. ¿Cómo se había venido pensando la educación? Porque lo que sí es cierto es que, digamos, aludiendo al reconocimiento de que existen, como en estas capas interpuestas, también existen diversas crisis. La crisis de un modelo educativo, la crisis de la espiritualidad, la crisis de la economía, la crisis política, la crisis financiera, o sea, las múltiples crisis enlazadas, así como usted lo definía, me encantó imaginarme esta maraña de hilos, enlazan lo que se conoce como la crisis de civilización. Entonces, ¿cómo podría esta propuesta de Edgar Morán, digamos, construir una nueva mirada para empezar a transformar esta realidad? ¿Cómo se da este fenómeno? ¿Cómo viene cambiando? ¿Si hay un cambio en la educación para reformar el pensamiento? Bueno, a ver, digamos que en relación a la educación y la crisis de mundialización, la crisis de la mundialización, nos preguntamos, ¿verdad?, cómo enfrentar desde la educación esas múltiples crisis que están entretejidas entre sí y que están ligadas a la mundialización, lo que Edgar Morán llama las policrisis, estas crisis, digamos, económicas, sanitarias, ecológicas, de ruptura de los equilibrios a nivel planetario, también crisis simbólicas de los reencuentros entre las culturas. Y lo que nosotros consideramos es que estas crisis están ligadas a un modo de pensamiento reductor, que lo que hace es separar y excluir al sujeto de su medio ambiente, y que reduce la realidad a una sola dimensión, por ejemplo, digamos, a la dimensión material y mercantil. Economicista. Entonces, es por eso que desde la educación, pues nos vemos éticamente llamados a promover esta reforma del pensamiento y a realizarlo a través de la educación. Finalmente, como dice Edgar Morán, se trata de armar a través de la educación el combate vital para la lucidez. Y por ello es que trabajamos fuertemente en la Universidad Arcos en desarrollar estas habilidades para un pensar complejo. Cuando nosotros nos acercamos a los estudiantes para trabajar con ellos estas visiones, lo primero que les comentamos es que esperamos que lo adviertan como una herramienta que genere una reforma en su pensamiento y que por tanto les permita abordar de una manera diferente la realidad. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar con los principios los pilares de la transdisciplinariedad y los principios de la complejidad, abordando problemáticas específicas y concretas del entorno en el que viven los estudiantes y que se convierten en sus proyectos de investigación con los cuales ellos pueden generar su título universitario también. Digamos, las investigaciones, las tesis dentro de la universidad tienen esta característica, son transdisciplinares. Entonces, va hacia allá la apuesta de la educación, es esa, a generar, por lo menos en la Universidad Arcos, es a generar este tipo de pensamiento que nos permita comprender la policrisis con una visión mucho más integral, mucho más transdisciplinar, y hacer uso de estas herramientas para generar estrategias que sean mucho más coherentes con las características de los fenómenos que nos está presentando la misma realidad. Pues me parece que nos ha planteado, nos ha dibujado un panorama muy completo del concepto, de ambos conceptos, y del de la complejidad, de la transdisciplinariedad, conceptos hermanos, y cómo se ha venido trabajando. Cómo es muy interesante de repente ver cómo los estudiantes, cuando llegan con esta... Lo mencionó como una lógica reduccionista, que así estamos acostumbrados, que así nos educaron, ¿no? El sistema, ¿no? Y de repente aparecen estos conceptos, estas formas de entender la realidad,
y hace sentido en los estudiantes. Yo veo que les hace sentido y lo apropian muy rápidamente, porque además lo que hay que mencionar también es que el cerebro humano está capacitado para eso. Entonces pareciera como que estuvo en desuso, ¿no? De alguna manera, y además genera otras convivencias, otros respetos de la otredad, de la diversidad de pensares, que al final son los saberes los que están en diálogo y que finalmente construyen un porvenir. Dadas las circunstancias, yo creo que habría que, y por eso mi interés también de convocarla en esta charla de diarios, para al menos plantear formas de mirar el mundo más completos, más integrales, porque tenemos trabajo, tenemos muchos problemas que atender, y esta mirada finalmente va a permitir que empecemos en conjunto, en colaboración, en diálogo, en comunidad, a intentar desenredar y hacer un bellísimo bordado. Es que se me quedó grabada la imagen de ir bordando, sí, del caos a armar armonía, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿algo más que quiera compartirnos, doctora? Bueno, solo un par de cosas. Tal vez decir que coincido con Basarab Nicolescu, con la Carta de la Transdisciplinariedad, en el hecho de que solo una inteligencia que dé cuenta de esta dimensión planetaria de los conflictos actuales, pues va a poder hacer frente a la complejidad de nuestro mundo y al desafío contemporáneo de la autodestrucción material y espiritual de nuestra especie. La transdisciplinariedad y la complejidad, a mí me gusta ligarlas o explicarlas también como un nuevo humanismo que pone en el centro no al ser humano, como lo hacía el humanismo, sino que pone al individuo como uno de los vértices del triángulo de la vida. Es una metáfora que utiliza el etnomatemático Ubiratán D'Ambrosio, brasileño, y él dice que el triángulo de la vida son estos tres vértices: individuo, sociedad y naturaleza. Si alguno de estos vértices se pierde, pues el equilibrio no está más. Imaginemos un triángulo equilátero. El equilibrio no está más y por tanto tenemos que trabajar, digamos, desde el vértice de lo individual, que es como la autoformación, la formación de la persona, el vértice de lo social, que es lo que llamamos la coformación o la heteroformación, la formación de las personas entre sí, la formación, el trabajo en sociedad, y también lo que llamamos la ecoformación, es decir, la relación de los seres con lo otro, con el medio ambiente y con el cuidado. Entonces, con el cuidado del planeta. Estas propuestas para mí tienen que ver también con las nociones de ciudadanía planetaria y de tierra patria, en donde empezamos a la noción de planeta como una casa común y también como, digamos, la visión transdisciplinaria es transnacional en el sentido de que todo ser humano tiene derecho a una nación, pertenece a una nación, pero a la vez es miembro del planeta y por tanto es un ciudadano del mundo, y como tal entonces tendríamos que repensar cuál es nuestro papel, no solamente a nivel local, sino también a nivel global, y entender que pues estos niveles de realidad están en todo momento en interacción y por tanto lo que generemos a nivel individual también tiene implicaciones en el otro nivel y viceversa. Este problema que estamos enfrentando con la pandemia es muy claro y nos hace comprender que una situación como esta atraviesa todos los niveles de la realidad o diferentes niveles de la realidad del ser humano. Lo atraviesa en su nivel individual, en su nivel social, como miembro de una sociedad, y lo atraviesa a nivel planetario. Entonces, las decisiones que tomemos tendrían que tener esta visión mucho más integral y multireferencial para no creer que vamos a resolver las problemáticas con visiones monocromáticas que se convierten
en miopes. Es como si quisiéramos resolver la situación sanitaria solamente desde la salud. Entendemos que hay muchos otros saberes que son importantes y necesarios, porque tenemos que pensar también en las implicaciones, obviamente, de las implicaciones en la salud de los seres humanos, porque es lo más inmediato y obvio, pero esta situación está teniendo también implicaciones en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político. Es decir, es una situación que requiere esta visión mucho más integral, que nos puede dar esta habilidad que se puede desarrollar, porque como usted bien lo dice, maestra, la mente de los seres humanos es capaz tiene esta capacidad de trabajar de una manera también integral. Lo que pasa es que desde la educación hemos propiciado y le hemos dado mucho más valor a un solo tipo de pensamiento que usualmente trabaja con el hemisferio izquierdo, en donde trabajamos toda esta parte lógica, racional, que nos hace ver las cosas de una manera como acumulativa, gradual, secuencial. Sin embargo, pues también está el hemisferio derecho, y en el cerebro ambos hemisferios trabajan de manera integrada, y el hemisferio derecho hace todas las otras funciones que tienen que ver con una visión más holista, con la cuestión de la creatividad, con el manejo de los sentimientos, etc. Entonces, digamos que los seres humanos estamos equipados biológicamente para poder tener una visión a la vez que analítica, también una visión sintética. Y eso es lo que propone la visión dialógica de la complejidad, comprender estos pares de contradictorios como cooperantes y desde diferentes, lo que aparece como contradictorio en un nivel de realidad sigue siendo diferente, pero a la vez cooperante en otro nivel, en otro nivel de realidad. Así que tal vez esa sería la otra aportación, pensar en la transdisciplinariedad y en la complejidad como estas herramientas que nos permiten acercarnos a la realidad de una manera diferente y que tienen esta visión neohumanista y que tienden a la búsqueda de una ciudadanía planetaria y de una noción de tierra patria. Y digamos que en este proceso de bordar o de entretejer los saberes, también es muy importante destacar que la transdisciplinariedad y la complejidad se abren a los saberes inscritos en cada persona. Son valorados y son valiosos, no solamente el saber que proviene de la academia y de la ciencia es valioso, hay otro tipo de saberes que son tan importantes. Comentábamos con los estudiantes, que tenemos un grupo de estudiantes que está analizando el tema de la pobreza, y decíamos, bueno, ok, la pobreza pues la tenemos probablemente que hacer un análisis desde una perspectiva económica, sociológica, probablemente comprender el nivel de estudios de las personas, si estudiamos un grupo, y desde una noción tal vez desde la política para comprender, o de la geopolítica para comprender la situación de la problemática de la pobreza. Pero si no incorporamos el saber de las personas que viven la pobreza, jamás podremos tener una cercanía a la realidad íntima y final de quienes viven la realidad de lo cotidiano. Y la transdisciplinariedad busca hacer esto. Hay ejemplos, hay trabajos, por ejemplo, existe una universidad, se llama la Universidad Cuarto Mundo, en Francia, y ahí se generó un proyecto para trabajar sobre justamente este tema, el tema de la gran pobreza, y se reunió al mundo de los académicos para realizar una investigación conjunta sobre la pobreza, académicos en muchas áreas, desde la política, desde el derecho, desde la economía, la sociología, pero también se contó con la participación en esta investigación y el saber de las personas que son activistas para ayudar a las personas que viven en pobreza, pero también de quienes viven la pobreza en sí.
y es un proyecto y un libro muy lindo que se llama el conocimiento emergente, Thinking Knowledge and Freeing Knowledge se llama, pensando el conocimiento y liberando el conocimiento, en donde digamos, se acumuló o se aglutinó la experiencia de estas investigaciones y cada vez en más lugares del mundo empezamos a trabajar con esta perspectiva. Así que bueno, eso sería. Pues bellísimo, indesligable entonces complejidad, transdisciplinariedad del marco ético y del reconocimiento de que estamos interconectados por relaciones finas, algunas microscópicas, macroscópicas. Lo entendemos también muy claro a través del fenómeno del calentamiento global, que me encanta también, le veo mucho potencial en el hecho de reconocer que ya no es que el ecosistema impactado está allá, sino que también lo que pasa acá me impacta a mí, ¿no? Me vincula a mí. Yo como ambientalista, como educadora ambiental, veo el potencial de la complejidad. Entonces, lo que le está pasando al río no es que le está pasando al río solamente como algo ajeno a mí o algo que está fuera de mí, sino que en alguna capa de esto que hablamos, de capas de realidad, estamos vinculados al río, estamos vinculados a los océanos, a las selvas, a toda la cuestión del medio ambiente, la naturaleza, nosotros como sociedad. Entonces, bueno, me parece que es un concepto muy potente y que habrá que trabajar en irle permitiendo incorporarse a las dinámicas educativas, pero también a las dinámicas culturales y, bueno, ambientales y lo que sea posible, puesto que como humanidad tenemos mucho que hacer, creo yo, y cada área tendrá, pues, lo suyo para aportar y, bueno, todo en función de un futuro mejor. Sí, de hecho nosotros de cada año hacemos una llamada a la comunidad en general, en donde lo que nos interesa es abordar las problemáticas de lo que sucede en nuestro contexto local inmediato, pero también regional y planetario, para que los universitarios en conjunto con la población en general, siempre realizamos estos eventos en espacios públicos, es lo que llamamos una feria transdisciplinaria. Convocamos a la gente para pensar las problemáticas que nos atañen como seres miembros de una sociedad y en la que las aportaciones de todos y todas son valiosas y son necesarias. Y damos preeminencia entonces no solo a los saberes académicos, sino a los saberes de la experiencia y también al saber popular. Y en relación a lo que usted decía inicialmente, pues me gustaría recordar las palabras de Gregory Bateson. Él decía que la unidad de supervivencia es el organismo más el medio ambiente. Es decir, los seres humanos que no entendemos que si destruimos el medio nos destruimos, o los seres vivos que si no entendemos que al destruir el medio nos destruimos a nosotros mismos, pues estamos perdidos. Y esa es nuestra gran crisis actual que nos está pegando muy fuertemente ahora de manera evidente con el problema de la situación sanitaria. Doctora, le agradezco mucho esta oportunidad de compartirnos sus saberes. Espero que allá en casa todos empiecen también a trabajar el tema, a intentar vincular cada vez más diferentes perspectivas. Y bueno, ahí ya está el granito de arena, que se va a sumar a muchos más granitos de arena y se va a convertir en una gran roca que va a romper derribar grandes paradigmas que es necesario en estos tiempos derribar. Le agradezco muchísimo sus aportes y bueno, queridos amigos, nos vemos en el siguiente diario, no se lo pierdan, estén al pendientes de todas las transmisiones y la programación y las actividades de Biblioteca Los Mangos. Les agradezco su... No, quería comentar que sí, adelante. Si una persona se interesaría en participar en estos procesos, en la universidad nos reunimos, ahora lo hacemos de manera virtual, nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la tarde
en estos talleres de investigación, acción, formación transdisciplinar para ensayarnos en este pensamiento nuevo. Así que una bendición y un saludo a los miembros del taller de la universidad. Ay, pues padrísimo y gracias por abrir la invitación a todo el público. ¿Cómo le hacen para contactar? Si nos hacen llegar un mensaje vía Facebook a la universidad y nos dicen que quieren participar, para enviarles, en este caso, mientras estemos trabajando de manera virtual, el link de Zoom para que puedan participar y colaborar. Es abierto a cualquier persona de cualquier formación y cualquier edad. Nos dará muchísimo gusto contar con ellos. Y además ya tienen muchísimo tiempo trabajando en eso. Espero que los que estén viendo se interesen y crezca la familia de gente que está, bueno, intentando, procurando cambiar las cosas. Y bueno, esta es una gran oportunidad. Le agradezco su tiempo, doctora, y también a ustedes, queridos seguidores de Biblioteca Los Mangos. Esto fue iDiarios. Mi nombre es Tania Mancha. Les agradezco su presencia. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.